Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén. Decía, ¿con qué tengo calor? Pero yo tengo ciudadanía o sí tengo calor. No hay calor. A lo mejor yo sí me quedo para allá y para acá, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, en el libro de Hebreos, por favor. Y todavía nos está tocando el tema de no temas. Todo lo que estuvimos hablando en este mes. Estamos a nada de terminar octubre, hermanos. Es increíble cómo el año se acabó. Estamos a un brinquito de noviembre, ya saben. Noviembre, diciembre, ¿ya? Se acabó el año. Todo este mes hemos estado viendo acerca del tema de no temas, porque vemos que dentro de los festejos, de las celebraciones que hay en el mundo, ¿verdad? En este mes, al menos aquí en México y en Estados Unidos y en algunos países, pues se celebran estas fiestas, ¿no? De Halloween. Y obviamente nosotros como hijos de Dios nos celebramos. Tenemos un Dios de vida, no de muerte. ¿Alguien dice? Por eso es que mañana se les hace la invitación a la velada que van a hacer. Van a actuar adolescentes con jóvenes, ¿verdad? Hemos entendido. Entonces, les invitamos desde las 6 de la tarde, van a estar. Si ven qué bonito está el patio, qué bonito lo dejaron. Ya hasta pusieron ámbar y todo, está súper limpiecito, ¿no? Qué precioso que está. Para que traigan a sus niños, adolescentes y jóvenes a que puedan tener ellos un tiempo aquí de convivencia. Allá afuera van a estarlos invitando a muchos lugares. Pero ¿sabe algo? Pues como lo vuelvo a decir en una de las predicaciones, tanto que nos costó que nacieran vivos para disfrazarnos los otros, ¿verdad? Como que no. Entonces, por eso es que nosotros celebramos un Dios de vida y no de muerte. Por eso es que nosotros glorificamos a Dios, aunque el mundo nos llame anticuados, aburridos, religiosos, porque es lo que nos dice. Por no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Que somos muy exagerados, pero bueno, entendemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, podemos entender lo que antes no entendíamos, porque en tiempo pasado también estuvimos ahí. Tal vez fuimos partícipes, a lo mejor uno no, en mi caso sí. Y puedo decirles que no hay comparación de las tinieblas con la luz. No hay comparación. Vamos a poner el tema de hoy, por favor. Sin temor y sin vista, creemos la promesa. O la promesa. Sin temor y sin vista, creemos la promesa. O tu promesa. Todavía alcanzamos. Ya el domingo ya entramos en el mes de noviembre. La prédica, milagros, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando todavía y que yo de verdad espero que sigan llegando más personas para que puedan disfrutar de la alabanza y de la oración, porque queremos seguir pasando varios para estar orando por diferentes cosas. Les hacemos la invitación para que vengan a disfrutar de la presencia de Dios. Por eso quiero ser muy breve de Génesis, posiblemente en breve. Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13, y vamos a iniciar esta predicación. Me dice amén cuando yo dice ahí. Hebreos 11, versículo 13, y vamos a leer. Quiero saludar a mis hermanos en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Apunten siempre los versículos, todo lo que estamos nosotros compartiendo. Y bueno, pues vamos a leer Hebreos 11, versículo 13. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la fe. ¿Estamos aquí?
Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Voy a leer otra versión, ¿sí? Voy a leerte Nueva Traducción Viviente, ahí mismo. Dice, todas estas personas murieron, aunque, ¿cómo murieron estas personas, hermanos? Eso es a lo que quiero que lleguemos. Dice, todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios que les había que prometido. Eso es, para mí eso es uno de los versículos y de los capítulos que más han ministrado mi fe, que más han ministrado mi vida en la cuestión de saber esperar, que más me han callado la boca cuando yo me he puesto a cuestionarle cosas a Dios. Y yo quiero compartírselos porque de verdad es uno de los pasajes que más amo con todo mi corazón en la Escritura. Una de las cosas que Dios me habló a través de este capítulo de Hebreos 11, que empieza diciendo, hablando sobre la fe. Pero aquí dice, en nuestra nueva traducción viviente, dice, todas estas personas murieron aunque creyendo lo que Dios les había prometido. ¿A cuántos de aquí Dios les ha prometido algo? ¿Sí? ¿A cuántos de aquí les ha hecho una promesa el Señor o han leído una promesa a la Escritura? ¿Sí? Y dice, y aunque no recibieron lo prometido, ¿lo qué? Lo vieron desde lejos y lo que aceptaron con gusto y coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. En otra versión dice, peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos son peregrinos en esta tierra? Amén. Somos peregrinos, estamos un instante, hermanos. Hace ratito recibí la noticia de una hermanita que partió con el Señor. Un hermano que se conectaba mucho a los envíos. Dio la noticia ahorita que su esposa había partido con el Señor. Y vemos, somos peregrinos, estamos aquí un ratito, mañana no sabemos si vamos a estar, ¿verdad? A veces creemos que porque padecemos alguna enfermedad, no vamos a ir. No, puede ser un segundo, un accidente, algo que sucedió y ya no estamos. ¿Sí? Y puede haber gente con una enfermedad que dura muchísimos años. Entonces, hermanos, aquí dice que los héroes de la fe. Ahora, quiero leer otra versión. Te voy a leer nueva traducción en lenguaje actual. ¿Sí? Traducción y lenguaje actual. Te voy a leer ahora esta versión. Ahí ya se está descargando, no lo tenía. Les leí una traducción viviente, les leí Reina Valera 1960 y voy a leer ahora la de lenguaje actual, ¿verdad? ¿Le dije? Sí. Traducción en lenguaje actual. Dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban, ¿qué dice? Como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron. Pues sabían que en ese mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Y si seguimos buscando, vemos bien bonito cómo nos habla el Señor, ¿verdad? Cómo nos revela, cómo nos muestra su voluntad, su palabra. Regreso a Reina Valera 1960. Estamos en Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, y estaba leyendo el versículo 13. Hebreos 11, 13. Y dice, lo vuelvo a leer en Reina Valera 1960, que dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Ya estamos ahí en Hebreos 11, ¿verdad que sí?
Vamos a leer este capítulo, hermanos. El de Hebreos 11. ¿Y de qué habla? De la fe. De los héroes de la fe. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Es impresionante porque en el título dice que sin temor y sin fe creen la promesa. ¿Verdad? Es el título de la predicación. Una de las veces que yo les contaba en una de las predicaciones pasadas que yo llegué a tener mucho miedo de morir cuando mi papá murió. Empecé a tener mucho pánico de morir, no sé, me empezó una ansiedad. Yo sentía que me iba a morir, pues agarro dos sencillas, voy a morir, ya me voy a morir. Yo, sin darme cuenta, tenía una depresión y adopté ese pensamiento de muerte para mí. Dije, ay, ya me voy, agarro, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y de alguna manera no me estaba dando cuenta que yo estaba entrando en una etapa, en una crisis de depresión y dejé entrar un espíritu. Sí, dejé entrar en mi vida un espíritu de muerte. Tanto así que todo me daba miedo. Hasta que me di cuenta y dije, no, ya basta. Yo tengo un Dios de vida y yo no me voy de aquí hasta que el Señor lo diga. Soy peregrina, sí, pero no me voy a ir de aquí hasta que el Señor diga cuándo. Yo no tengo que andar pensando cuándo me voy a ir, sino Él me va a decir cuándo. O simplemente voy a tener paz. ¿Y qué tengo que hacer? Yo estar en paz con el Señor. ¿Cuántos se ponen a cuentas cada noche o cada mañana con el Señor? Sí. Es necesario que lo hagamos, y más en estos tiempos. Por favor, pongámonos a cuentas cada noche o cada día antes de salir de casa. Señor, yo no sé si vaya a regresar hoy, pero hoy me pongo a cuentas contigo. Mi vida es tuya, mi alma es tuya. A ti te pertenece Cristo, tú me compraste. Pase lo que pase conmigo en este día. O si yo duermo y ya no despierto, estoy a cuentas contigo, Señor. Necesitamos ponernos a cuentas todos los días, hermanos, porque en cualquier momento en breve nos vamos. No sé si ya saben de que ahora salimos de un asteroide, que la nave espacial más grande, que viene y camina. Sí, como las películas, se acuerdan que las clases del instituto anteriormente les he dicho que ha sido una programación todas estas películas de lo que va a acontecer. Y luego van a estar diciendo que nos llevaron los extraterrestres a millones de gentes. Pero que ya los vimos con el Señor, ¿verdad? Se arrancó a su iglesia. Y van a decir, no, es que eran raros. Por eso se los llevaron para analizarlos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar con el Señor. Y entonces, creo yo que nadie nos debemos quedar aquí, ¿verdad que no? Nadie nos debemos quedar, pero para eso tenemos que estar a cuentas. Y estas personas, en Hebreos 11, vamos a leer el contexto. Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a iniciar versículo 1, ¿ya está ahí? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1 dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe, ¿verdad que sí? Después dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se constituyó el universo? Por la palabra, fue Él quien lo creó. Amén. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y de lo que no se veía. Por la fe, y aquí vamos a empezar. Desde aquí vamos a empezar a ver los héroes de la fe, hermanos. Para ver, y creo que todos sabemos un poquito de cada uno de los héroes que vamos a estar viendo aquí. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quiénes eran Abel y Caín? Los hijos De Adán y Eva, y eran ellos hermanos, ¿verdad? Dicen, por lo cual alcanzó un testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por ella. ¿Se dan cuenta? O sea, todos los que estamos hablando aquí, de alguna manera, aunque ya no están, se sigue hablando de ellos.
Se sigue hablando de su fe. Se sigue hablando de lo que marcaron, porque marcaron historia. ¿Alguien dice amén? Es como cuando tú y yo ya lo hacemos, van a estar hablando porque tu vida marcó aquí una generación. ¿Alguien dice amén? Todo lo que es. Que vamos a ser recordados como mujeres y hombres de fe. Que van a decir, hombres, que vieras, predicaba y le compartía donde iba y les hacía hablar de salvación y no les importaba nada, iban y compartían allá y acá y en su trabajo, iban y regresaban y vieras todas las cosas que les pasaba y ellos seguían confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso van a hablar de ustedes. Dice aquí que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. El no está aquí, pero se sigue hablando de él. Después dice, en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gusta. Acuérdense que este versículo es de los que hemos estado hablando todo este mes, porque sin fe es sinónimo de tú y yo dudar o no creerle a Dios lo que Él está diciendo. Si tú y yo no tenemos fe, es como si estuviéramos dudando del poder de Dios. Entonces, si tú y yo ahorita estamos teniendo temor, hay que decirle, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Después dice en el 7, por la fe Noé, ¿cuántos escucharon la historia de Noé? Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvasen. ¿Y por qué? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acuérdense que cuando Noé, Dios le advirtió, Dios le dijo lo que iba a pasar, se enfrentó con un pueblo que le tachó de loco porque en ese tiempo no llovía, ¿se acuerdan? Como era el agua, venía del rocío de acá, del suelo, no caía del cielo. Y entonces imagínense a un Noé diciéndoles, arrepiéntanse, ¿verdad? Busquen a Dios porque pues va a llover y va a llover tanto que se va a inundar el mundo. Entonces, qué loco está ese. Entonces, así como a Noé, también a nosotros nos llaman locos por creer en Jesucristo, por creer en alguien que no vemos, porque eso es lo que alega. ¿Cómo pueden creer en un Dios que no ve? Porque ellos tienen un Dios el cual a lo mejor es una escultura, es una imagen, y ellos están viendo y quieren en eso que ven. Pero nosotros sin vista creemos. Bienaventurados, dice, los que sin ver creyeron. Bienaventurados. Después dicen que su casa se salvó por esa fe, ¿verdad que sí? Por creerle a Dios, algo que ni siquiera él había visto jamás. Y para él a lo mejor, para no era una locura creerle a Dios en eso que le estaba diciendo se va a llover. Pero ¿qué Dios? Eso nunca ha pasado aquí. Es como si Dios ahorita nos dijera, a los que estamos aquí, imagínense que de repente nos dijera, va a empezar a brotar agua de piso. Va a empezar a brotar agua porque van a ser ríos donde se van a mover, ríos de agua viva. Y al tocar esas aguas, ustedes van a ser sanos. Imagínense que ahorita empezara a brotar agua de aquí del piso. Imagínense, ¿qué harían? ¿Qué haríamos? Pastores, se rompió el tinaco. La tubería se rompió. Y todos corriendo, quitando los pedazos de alfombra. Pero si Dios te está diciendo desde antes que va a mandar aguas, que va a mandar ríos, ¿usted lo creería? ¿Que ahorita va a empezar a inundarse como hasta las rodillas? Amén, amén. Sí lo creería. Amén. Yo sí lo creo. Recuerdo que esa situación me pasó en una ocasión, pero yo lo vi en la cuestión espiritual. Estaba en la iglesia de mi pastor y estábamos muchos orando era un día de oración, no era un día de servicio, era un día de oración. Y estábamos todos agarrados de la mano, estábamos en círculo. Y estaba así la presencia de Dios y yo empiezo a ver que salía agua del piso, empezaban a brotar. Y yo decía, digo, los volteé a ver a todos así como que lo están viendo.
Y nadie decía nada, y yo vi que nos iba a subir el alma, y yo, nadie lo está viendo. Y yo así bien desesperada, y yo veía que nos estaba subiendo el agua, y luego pues no, sí ve el agua, está inundándose el río. Se ríe y me dice, pues sumérgete en las aguas. Amén, alguien dice amén. 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 Sumérgete en las aguas. Le digo, hay aguas aquí, dice, son los ríos de agua viva. Por eso le digo, yo creo eso. ¿Sí? Él no dijo, ay, ¿dónde? No la veo. Él no me dijo eso, él no me dijo, yo no la veo. Él me dijo, sumérgete en las aguas. Porque yo estaba viendo eso. Entonces, conforme a tu fe será hecho. Amén. Dice después en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de su tierra Y de tu parentela. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Usted cree? O sea, de repente estaba bien a gusto él y le da una orden. ¿Sabes qué? Deja todo. Tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tus padres. Right. Vámonos de aquí. Y imagínate, digo, en serio, Dios, ¿eres tú? Y él obedeció. Y dice aquí que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, imagínense, a dónde vamos, no sé, pero Dios nos dice que nos vayamos de aquí. Por su fe, él obedeció. Y la obediencia trae bendición. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué dice? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es una promesa que les estaba dando a los dos. ¿Amén? Dice la iglesia, y conforme a la fe murieron todos estos. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? A todos estos murieron. Dice, sin ver, sin recibir como lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, dice aquí, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ojo con eso. ¿Qué dice? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ¿qué? Anhelaban una mejor, y eso es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso. ¿Sabe algo? Me acuerdo que una de mis oraciones siempre era, Señor, por favor, permíteme. Porque yo estaba con aquel miedo de morirme. Se los dije la vez pasada. Dice, me voy a morir pronto. El cada rato lo sabe diciendo y me sabe diciendo. ¿Sí? Eso solamente lo sabe Dios. Pero yo estaba con aquello de que sí, ya no voy a morir, ya no voy a morir, y tenía muchos pánicos, mucho miedo. Yo le decía, mi oración era esa, porque tenía años orando por mi hija, que vive en Monterrey. Porque mi hija, acuérdense que ella había dicho que no se quería casar y que no quería tener hijos, ¿se acuerdan? Y ella decía que no, y que no, y que no estaba negada. Y por ahí nos estuvimos orando, y ustedes aquí estuvieron orando con nosotros por ella. Y Dios respondió. Hoy en día puedo
Dios me ha permitido ver, ¿verdad? También a mi mamá. Es su cuarta, es su tercera generación. ¿Sí? Su cuarta generación, perdón. Entonces, yo le dije, Señor, como se dice, me fue una cosa que estaba, porque yo le he puesto el límite. Dame chance, le dije, o sea, yo le decía un límite, o sea, decía, déjame hasta que vea a mis nietos. Y yo, no, Señor, a mis nietos. ¿Sí? O sea, yo solo me puse un límite, o sea, yo me limité y Dios tiene planes, ¿verdad? Mayores que los nuestros. Pero ¿sabe algo? Yo le decía, Señor, déjame nada más ver eso. Déjame. Y un día me dio un pánico de que ya me iba a morir y el Señor me recuerda esta palabra. El Señor me recordó Hebreos 11 y me dijo, muchos de mis grandes héroes murieron sin ver la promesa. No te preocupes por nada. Eso trajo un descanso a mi vida, hermanos. Eso trajo un refrigerio a mi espíritu. Descansé y dejé de estar peleando con Dios y de estar de necia. De estar mueque, que yo quería ver, ¿verdad? Nietos. Y me dio descanso y me dijo, mira, aunque tus ojos ya estén cerraditos, créelo, que eso va a pasar. Y descansé, hermanos, de verdad descansé y dije, sí, Señor, está bien. Ya, o sea, si yo muero antes de eso, yo sé qué va a pasar. Y ahora mi fe está en que si yo muero antes de ver a mi hija servir al Señor, yo, aunque mis ojos estén cerraditos, ella va a servir al Señor. Amén. ¿Sí sabe eso? Porque lo creo, porque es por fe. Porque mis ojos terrenales no lo están viendo. Pero en mis ojos espirituales, ella está predicando ya. Ella está alcanzando almas para Cristo. Amén. Esa es la fe. Todos estos héroes de la fe murieron sin alcanzar una promesa. Dice después aquí en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan de esa historia? Isaac era su único hijo y lo tuvo en la vejez. Y le dijo que lo quería, que se lo diera. Y él, sin titubear, ¿verdad? Dijo, está bien, Señor. De hecho, se llamaba Isaac porque pues, era risa, ¿no? Porque les había dado risa que tan grande lo habían tenido, pero era alegría también. Y dice que con la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Se dan cuenta? Dice, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pero José ya no estuvo ahí para ver esto, ¿verdad? Se murió. Pero esto se realizó, hermanos. Después dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por cuántos? 3 meses. Dice aquí. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque, ¿qué, hermanos? Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, lo que iba a recibir allá arriba. Y si por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible,
Por la fe celebró ¿qué? La Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo que recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres como Alma, como Rosy, Tonita, ¿verdad? ¿Quién recibe esto? Como Hilda, ¿quién más? Como Graciela, como la Linda. ¿Alguien más quiere que no? Como Angélica, como Lore. Dice que las mujeres, dice, recibieron su muerte mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, murieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice aquí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está hablando que todavía Dios está preparando, y por eso el libro de Hechos no se ha cerrado. Porque los hechos de Lore siguen. Porque los hechos de la Anita siguen. Porque los hechos de Alma siguen. Porque los hechos de Norita siguen. Porque los hechos de Graciela siguen. Los hechos de Rosy, de Peñita, de Karina, de José, de Jesús, de Leonardo, de Caleb, de María Alonso. Nuestros hechos siguen. Y yo creo que tú y yo somos héroes de la fe. Amén. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque usted y yo sabemos que venga lo que venga, pasa lo que pasa, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y sin temor y sin ver, creemos la promesa que Dios nos ha hecho. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, y tú y toda en tu casa. ¿Qué dice? Y tú y toda tu casa serán salvos. Esa es una promesa, hermanos. Esa es una promesa que estamos abrazando ahorita. Porque aunque nuestros ojos no lo están viendo, que aunque a lo mejor tú y yo ya no estemos en esa tierra, para cuando nuestros hijos estén sirviendo al Señor, usted y yo nos vamos tranquilos, porque el Señor lo ha prometido. ¿Cómo, cuándo? No sabemos. ¿Cómo será? No lo sabemos. ¿De qué manera? No lo sabemos. ¿Será aquí? ¿Será en otro país? ¿Será en otro lugar? No lo sabemos. ¿Estarán aquí o serán extranjeros? No lo sabemos. Pero algo sí sabemos,
que son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Eso es lo que creemos. Yo nunca me imaginé que Dios iba a llevar a Morgana a Monterrey de vivir y ella vive allá. No me imaginé que iba a estar conmigo toda la vida. Nunca me imaginé que desde los 16 años mi hija ya no iba a estar aquí conmigo. Pero los planes de Dios son distintos. Y yo los acepto. Porque si eso no fuera plan de Dios, ¿verdad? Tal vez yo quise hacerlo. Pero yo acepto los planes de Dios. Amén. Tenemos que saber aceptar los planes de Dios. Ellos dicen que murieron sin ver lo prometido. Pero se fueron tranquilos porque tenían una esperanza. Dice, ven a lo lejos. Vendrían con la promesa. Ya la están viendo. Como aquel profeta que decía, veo una nube a lo lejos. Por allá, una chiquitita. Va a llover. ¿Sí? Esos somos nosotros, los que estamos viendo, aunque sea a lo lejos, pero creemos que pronto, ya mero se alcanza toda nuestra familia. ¿Alguien dice amén? La verdad, hermanos, a veces las circunstancias como que de repente nos habitan. Vemos cosas y pareciera que va de mal en peor. Y vemos las cosas y decimos, o sea, pues vamos avanzando o estamos retrocediendo. ¿Verdad? Parece que vamos dando 5 pasos y nos regresamos 6. Y pareciera que no vamos avanzando, hermano, usted va avanzando. De eso no tenga duda. ¿Qué dice el libro de Habacuc? Capítulo 2. Vamos allá. Vamos a leer desde el versículo. Número 1 dice, Jehová responde a Habacuc, capítulo 2. Dice vengo desde Habacuc, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice el título, Jehová responde a Habacuc. Dice el versículo 1, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Sobre mi guardo estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué le dijo? Escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para que qué? Para que corra el que leyere en ella. Para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión, hermanos, tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. ¿Alguien dice amén? Amén. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Alguien toma esta palabra? Yo la tomo. Amén. Yo la tomo. Ya viene mi respuesta. Está en camino. Es más, yo la mando por esa feta o esos que vienen bien rápido, ¿verdad? Ya viene en camino. Ya estamos viendo como ahora el pastor me dice, aquí estoy siguiendo la línea, ¿o qué? O la guía, o no sé dónde está eso. Está saliendo de no sé dónde y va a estar llegando así. Yo me imagino que así estamos nosotros en la fe. Ya viene, faltan como 2 cuadras para que llegue, ya pronto. No, hombre, estamos a un día de que llegue, estamos a un mes de que llegue. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y a veces Dios nos pone proféticamente a poner fechas. Estamos creyendo para antes de que termine el año que recibimos la promesa. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Sí? O sea, lo podemos profetizar en fe. Por eso a mí me gusta mucho que siempre estoy escribiendo, cuando empieza el año, me hago propósitos para tal fecha, para tal fecha, para tal fecha. Cuando no se me cumplido algo, le digo, Señor, muere el tiempo, gracias. No estaba preparada para esto, gracias. O sea, ¿por qué? Porque el Señor me dice, no, lo voy a hacer, pero a lo mejor ahorita no, estoy preparando. Y descanso en eso, hermanos, no me preocupo, me ocupo en orar.
Amén. Entonces aquí te está diciendo, nuevamente lo leemos en Habacuc 2, del versículo 2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corran que leyeren ella, y aunque la visión tardara por un tiempo más, se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare, ¿qué? Esperan. Dile al pelado, ya viene tu respuesta. Dile al de atrás de mí, ya viene su respuesta, yo lo creo. Ya viene mi respuesta, yo lo creo. Dice, aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, y aunque tardare, espéralo. O sea, no terminas. Sigue creyendo. Síguelo creyendo. Dice, porque sin duda. Dice, ¿tú con qué seguridad habla? Porque sin duda, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo que no podemos tener temor de que esto no vaya a pasar. Dios no miente, dice aquí. Dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá, lo dice aquí. Dios es un Dios que no miente, alguien dice amén. Dios es un Dios de verdad, el que miente es el padre de mentira, el diablo. Pero Dios nos dice que Él cumple sus promesas. Y aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Mas el justo qué? Por su fe vivirá. Alguien dice amén. Qué hermoso es poder nosotros estar viviendo en esas promesas. Y usted descansa, hermano. ¿Sabe algo? Nos estamos enfermando por el estrés, porque las cosas no están sucediendo como queremos, cuando queremos y de la forma en que estábamos esperando. Pero a veces Dios nos sorprende con algo mejor. A veces la respuesta que estamos recibiendo no era tan cual como tú la querías, pero era la forma de Dios. Si yo oraba por mi hija y le decía, Señor, regrésala, que ella venga. Pero le dio una familia a ella. Amén. Y digo, bueno, se venga. Está bien. Yo me quedé así y dije, bueno, Señor, no importa. Tú respondiste así, porque tus planes son mejores que los míos. Amén. Tú le tienes a ella un ministerio. Y es lo que ella no sabe. ¿Amén? O sea, no sabemos qué es lo que Dios tiene, pero dice que lo esperemos, que lo demos por hecho, que no dudemos en ningún momento que Dios tiene esa promesa para nosotros. Pero lo que tú y yo estamos esperando, tenemos que mantenernos firmes, aún sin ver. Yo no necesito estar viendo algo para saber que Dios lo va a hacer. Hay muchos dichos en el mundo como para que nosotros digamos, no, pues es que hasta no veo no creer, ¿verdad? Nos ponemos así. Pero nosotros no somos así, nosotros sabemos que no necesitamos una imagen tal cual para saber que Dios está aquí en este momento, porque la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen, ahí dice, está el Señor. O sea, aquí está el Señor presente. Sí lo creo, yo lo creo. Aquí está Dios, aquí está su presencia, aquí está su gloria. Aquí está su esplendor. Aquí hay sanidad. Aquí hay liberación, aquí hay restauración. Aquí hay paz. Aquí hay abundancia. Porque Dios está. Porque Él es todo. Lo que tú y yo necesitamos, Él es todo. Lo que tú y yo necesitamos. En alguna ocasión estaba platicando con una persona que no tiene vista, no puede ver. Y también les conté de una hermana con la que se fue con nosotros a la India. Entre las conversaciones que tenían ahí los misioneros cuando estábamos ahí, todos decían, ay, es que qué difícil, ¿verdad? Que haya venido la hermana hasta acá y no ve nada. Decían uno de ellos. ¿Cómo se está perdiendo todo lo que hay aquí? Le dije, pues me quedé así pensando, dije, pues ella vino a servir al Señor.
Y ella encontraba que como ella danza. Y ella danza y dice, no, ya se va a tropezar, se va a caer. Me desesperaba, porque empezaba la danza y ella se ponía a danzar. Y yo, ay, ¿por qué momento se va a estrellar con alguien? Hermanos, era el Espíritu Santo guiándola. Ella decía y dice, bueno, no lo he vuelto a ver, pero decía que ella veía un hilo dorado que se movía así, y ella hacía así con la mano, a donde se movía el hilo. Luego se hacía para acá y daba vueltas y ella lo iba siguiendo. Y se regresaba aquella lucecita y se iba siguiendo, y luego hasta una que iba así, y se iba por acá, y luego regresaba. Y así, y eso lo iba moviendo, y ay, me estaba despierto, y no se me estrellaba. Pero era algo increíble. Ya cuando ella terminaba y dice, es que cuentan los pasos, ¿cómo? O sea, era increíble. Pero era el Espíritu Santo. Ella veía lo espiritual. ¿Ven? Hay personas que no ven, pero tienen más visión que nosotros, ¿sabes? Sorprendente la visión que tienen, la esperanza que hay en ellos. Y a veces nosotros viendo, no vemos. ¿Sí? Viendo, no estamos viendo lo sobrenatural de Dios. La forma que Dios nos habla, el mover sobrenatural que tiene Dios. Y tenemos que aprender a ver en lo sobrenatural, hermanos, en lo que Dios quiere que veamos. Quiere que veamos lo que Él ha dicho, hermanos. Cuando dice, yo siempre me imagino cuando dice, y se abren las ventanas de los cielos y se derraman sus bendiciones. De verdad, hermanos, yo me imagino unas compuertas que se abran así, ¿verdad? De verdad, yo lo veo así. Se abren. Es impresionante. ¿Cómo veo caer? Hay una película que se llama, es una religión. Creo que lluvia de hamburguesas. Y llovía comida del cielo. Caía y caían hamburguesas, espaguetis y de todo. Yo me imaginaba hacia los del desierto. Ellos comían porque como que esas hojuelas les sabían hamburguesa y les sabían todo. Y eso es tan creativo y dice, me comieron pizza, o sea, en el sabor. Yo sí me imaginaba para que no se fastidiaran. Lo que dice que ellos pidieron carne, yo me imagino que Dios era tan maravilloso. También la película de esa de la cabaña, cuando están comiendo y aquel varón come y dice, qué delicioso. Porque lo había preparado Dios. Imagínate la comida preparada por Dios. ¿Se cree que iba a ser deliciosa? Hermano, necesitamos caminar en lo sobrenatural. Estamos estancados en lo mismo. Tenemos que atrevernos, tenemos que dejar el miedo. Tenemos que creerle a Dios en lo que Él está diciendo en sus promesas. Todos estos héroes de la fe en Hebreos 11, todos ellos que murieron sin ver la promesa, ellos sabían a quién servían. Y aunque iban a morir, ellos sabían que se iba a completar lo que se había empezado, Dios lo iba a terminar. Porque lo que Él empezó, Él lo termina. Amén. Créale por su familia hoy. Ese es el mensaje de hoy. Tenemos que creer por la salvación de los nuestros. Porque Dios va a alcanzar a nuestra familia. Amén, amén, amén. Necesitamos creerlo porque son tiempos difíciles. Yo hace rato que llegué a casa de me estaba imitando. ¿Verdad? Donde llegamos y mi hermana decía, ay, mira. Y nos decía, porque ella es Mitchell. Si me estás viendo, se sienta. Ella le había hecho unas calabacitas de Halloween y yo. Dice, mira. Dice, sí, uno con un trocito cada uno y así como. Y luego dijo, y le tengo un regalo para la 15, no sé qué, y para la mesa, y yo así. Y eso y yo. Y por un momento se decía, quería pasar mis vestiduras, decía. Y me puse a orar y dije, Señor, rompe sus cadenas. Rompe sus cadenas, porque ella tiene una descendencia. Te pido
pido, Señor, que quites la venda de sus ojos. En el nombre de Jesús de Nazaret, desata. Pero necesitamos orar. Y necesitamos orar. Porque sí dije, tenemos un bonito pendiente y ella. Pero sentí que no era el momento, ¿saben? Porque aún en eso tenemos que ser sabios y saber decir las cosas. Entonces, esos son los tiempos en los cuales debemos de creer por la salvación de nuestra familia. Nosotros, dice aquí, sin temor y sin ver, creemos la promesa. Hace rato que me mandaba Mons una foto de ellas dos acostaditas así en la cama y me decían, tenemos frío. Y yo decía, ay, tanta impotencia en la que te vienen aquí de cómo quisiera estar allá, no estarían batallando por muchas cosas, uno piensa, ¿no? Como mamá, si estoy aquí, pero bueno, es parte de la ley de la vida. Pero yo decía, Señor, todas las cosas que vive, que todas las acerquen a ti. Que todo lo que ella vive la haga voltear sus ojos a los montes de donde viene su socorro. Porque de ahí es donde va a venir su socorro, no de mí. ¿Alguien dice amén? Yo no soy su salvador. Yo no soy quien la va a transformar. Pero mis oraciones las va a escuchar el Señor. Mi clamor lo va a escuchar el Señor. Amén. Por eso ni usted ni yo debemos de cansarnos de clamar ni de orar por los nuestros. Y si en dado caso el Señor nos llama antes a su presencia, váyase en paz. Váyase en paz. Tenemos que estar en paz. Porque Dios va a cumplir sus promesas. Va a alcanzar a los nuestros hermanos. Tenemos que estarle siendo fieles al que vive y al que reina. Tenemos que tratar de ganar las almas que se puedan. ¿Sí? No termine de predicar donde vaya, a donde se mueva usted. Vaya y predique, suelte la red, invite gente a la iglesia. Sígales insistiendo. Hace rato les mandé un mensaje a mis hermanos. Y les puse que todo lo que anhelen, Dios lo puede dar. Porque de Él es donde viene. Cualquier cosa que pide. Pero lo necesitan a Él. Y no me voy a cansar hasta poder verlas aquí. Y si no las alcanzo a ver, yo sé que van a estar en la iglesia. Y si no es en esta iglesia, aunque sea en otra, pero van a estar. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque esa es una promesa de Dios. Dice después en Hebreos 11. Si está ahí, vamos a regresar a los Hebreos. Bienvenidos. Me quedé con el versículo 35. ¿El 35? Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Muertos a filo de espada y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, todos ellos padecieron persecución, padecieron vituperio, fueron criticados tal vez, no entendidos por sus familias al seguir a Dios. Tal vez se enojaban porque ellos
defendían su fe, ya no servían a Baal ni a Acera. Y estaban manteniéndose firmes al Dios que ellos servían. Dejaban familias, dejaban todo, dejaban su tierra por ir a servir al Dios vivo. Pero ¿sabe algo, hermanos? Hoy en día nos hemos hecho cristianos de cristal, como la generación de cristal. Y no nos gusta padecer o esperar. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones difíciles. Y Dios ha trabajado tu carácter en el mío, ¿sí o no? Amén. 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 ¿Con cuántos Dios ha forjado el carácter? ¿A cuántos de nosotros nos ha forjado el carácter? ¿Sí? Yo creo que a muchos de nosotros. Cosas que ni tú y yo nos imaginábamos que estábamos mal y Dios nos lo mostró. Y nos dijo más. Es así. O nos permitió pasar cosas que nos permitió a nosotros porque sabía que podíamos con eso. Porque Dios no es un Dios cruel tampoco. Dios nos ha permitido ciertas situaciones para que los demás vean de que hay un Dios vivo y poderoso que te levanta de eso, de lo que estás viviendo. Sé que aquí en este lugar hay personas que han perdido a sus hijos. Y Dios les ha dado la fortaleza. Joel 3:10, diga el débil fortalecer. Sé que hay personas aquí que hemos perdido a nuestros padres. Y ha sido muy difícil y doloroso tener una separación. Hay personas aquí que han a lo mejor sufrido alguna violencia física, que no era justo que vivieras, pero sucedió. Y Dios te ha dado la fortaleza para tu ahora. Personas aquí que tal vez han padecido injusticias financieras y te han quitado lo tuyo, sin tú haber hecho nada malo para que te quitaran tus cosas. ¿Y sabe algo? Joel 1:25 dice que los años que la oruga, el salmón, el revoltón y la langosta se llevó, el Señor lo va a restituir. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque eres un Dios que es un Padre. Y que no deja sin cobertura, ni deja sin techo, sin nada. Que podemos estar viviendo al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Que eres un Dios que da de comer. ¿Alguien dice amén? Amén. Que te da de comer. ¿Usted sabe eso? Es un Dios tan hermoso que sabe aún cuando has estado solo. Que cuando no ha habido nadie, Él ha estado contigo en esas situaciones. Y no te ha soltado en tu soledad. Que aunque tú no lo veías, Él está ahí a tu lado. Me acordé una vez que contaste una historia, otra similar, dice que iba un hombre caminando en la playa también. Y que iba caminando y que iba diciendo, ay, que me siento solo y que... Pero Dios está contigo, no, porque yo nomás veo unas huellas, sí, porque Él te iba cargando. ¿A cuántos de aquí nos ha cargado el Señor? Nos ha sostenido en sus brazos. Cuando nadie estaba, Él te sostenía. ¿Sí? Tenemos que aprender, hermanos, a que aunque tú y yo no veamos tal cual a Dios, no lo veamos aquí físicamente, Él está aquí, se mueve con libertad. Su presencia está aquí en este lugar. Pero no necesitamos una escultura, ni una figura, ni nada para estar rendidos a esto. No, porque Dios es Dios, soberano, Rey de Reyes. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados. ¿Sabe algo? Dios es más real que tú y que yo, que estamos aquí. Dios es más real que tú y que yo. Muchas veces hemos dudado de que si Dios es real o no es real. Dios es más real que tú y que yo. Porque nosotros hemos sido a veces
falsos. Hemos sido mentirosos. Hemos sido engañadores. Hemos sido personas que no tenemos palabra. Hemos sido personas que podemos estar siendo otros y siendo sinceros. Pero Dios es más real que tú y que yo. Amén. Amén. Póngase de pie. Tengo la instrucción de parte de Dios de orar por la fe. Y que todo ese espíritu de temor ya lo sueltes. Porque sabe algo, el Señor nos quiere libertar, pero nosotros nos aferramos a ese espíritu. El Señor ya nos dijo y nos ha dicho en muchas veces que Él es el que pelea por nosotros. Pero cuando usted y yo salimos de aquí, volvemos a caer en ese temor. En el temor de la enfermedad. ¿Cuántos han sido presos de la enfermedad? Del temor de la enfermedad. El temor de la escasez. El temor de que no sabemos cómo vamos a resolver la situación. ¿Sí? Hemos sido cautivos de esos temores. Y no podemos estar nosotros diciendo que estamos creyendo y a la vez no le estamos creyendo. No es un ritual. No es algo que tenemos que estarnos grabándonos como lo tengo que hacer, es con que lo crean. Y se basta con creer para que sea posible. Y a veces no sabemos realmente cómo es la fe. Si usted de verdad lo cree, si usted de verdad dice, hoy yo creo que todo espíritu de temor se va a ir de mi cuerpo. Todo espíritu de enfermedad se va a ir de mi cuerpo. Todo espíritu de escasez se va a ir de mi cuerpo. Todo espíritu de contienda se va a ir de mi cuerpo. Hágalo hoy. Dice en 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Cierre sus ojos. Como si por un momento no estuviera usted viendo. Cierre sus ojitos. Y ahí mismo empieza a hablar con Dios. Dile, Señor, aquí está. Yo quiero aprovechar ese tiempo que estoy aquí, porque si vine aquí es porque quiero buscarte a ti, quiero buscar tu presencia, quiero tener ese tiempo contigo, a solas, tú y yo. Ese tiempo en el cual tú me puedes escuchar a mí, Señor. Yo sé que todos están hablando al mismo tiempo, pero quiero que me escuches, Señor. Quiero que mi voz sea audible para ti, Señor, que puedas escucharme, que veas todas aquellas cosas de las cuales yo traigo como aflicción. Tal vez esas cargas, tal vez esas situaciones que no comprendo hasta ahorita, me ha sido difícil poder entender lo que estoy viviendo. Tal vez mi mente no está bloqueada, no puedo entender. Pero yo sé que tu espíritu me va a revelar tu voluntad. Hoy te pido, Señor, que aumentes mi fe. Dígaselo. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Necesito que aumentes mi fe, Señor, en medio de estos tiempos de escasez. Aumenta mi fe en estos tiempos de enfermedad. Aumenta mi fe en estos tiempos que ha habido problemas en la familia. Aumenta mi fe, Señor, en estos tiempos de tanta violencia. Aumenta mi fe, Señor, en estos tiempos donde ya nadie quiere nada con Dios. Aumenta mi fe, Señor, para que vengan más jóvenes, Señor, a esta iglesia y más adolescentes. Para que veamos, Señor, respuesta en ellos, Señor, porque el mundo nos absorbe. Aumentanos la fe, Señor, para poder creer, Señor, que tú nos vas a atraer, nos vas a enamorar, Señor. Creemos que mañana será un día glorioso, Señor, aquí con los adolescentes y los jóvenes. Creemos que tu gloria va a descender en este lugar, Señor. Nos ponemos en tus manos desde este momento. Manda ángeles. Manda ángeles alrededor, Señor, de este lugar.
Que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen y los defienda. Que ante toda la oposición, que ante todo lo espiritual que se quiera levantar y el mover espiritual que va a haber el día de mañana en la ciudad, esto no nos toque a nosotros. Porque ángeles estarán alrededor de aquí, Señor, guardándonos. Aún en los cielos y en la tierra, tú nos guardarás. Señor, te pido por los corazones, Señor, de todos ellos, esos niños, adolescentes y jóvenes que vienen mañana. Te pedimos, Señor, por nuestra fe también, Señor, de nosotros. Te pido, Señor, que aumentes la fe en las familias, Señor. Te pido, Señor, que toques los corazones de aquellos que faltan por ser alcanzados en nuestra familia, Señor. Ministralos, Señor, de la forma que sea, como tú quieras alcanzarlos. Pero creemos, Señor, que mandarás obreros, Señor, a que les ministren. Obreros, Señor, que les prediquen. Que la palabra les llegue a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros, Padre, a poder ver más allá, Señor, de lo terrenal. Que podamos ver en lo espiritual, Señor, que tengamos visiones y sueños, como en los días postreros. Que podamos ver, Señor, en lo sobrenatural, Padre, que podemos andar sobre las aguas, Señor, en lo espiritual. Que podamos nosotros ver, Señor, ya las cosas como están descendiendo, esas bendiciones que están cayendo, Señor, sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy los enfermos están sanando. Ponga su mano donde tiene enfermedad. Dígale, Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esta. Gracias, Señor, porque sé que tú eres el Dios que sana, que hasta el día de hoy sigues sanando, que hasta el día de hoy sigues haciendo milagros. Hasta el día de hoy te sigues glorificando, Señor. Y tu palabra dice que pongan manos sobre los enfermos y hoy ponemos manos sobre nuestro propio cuerpo. Porque en nosotros está el Espíritu del Señor. Porque en nosotros hay poder para poder sanar. Porque es poder de Dios. Y hoy me voy sano, mira. Yo me voy sano en el nombre de Jesús de toda enfermedad. Me voy sano de toda dolencia, de todo diagnóstico que me han dado. Es descartado porque tú hoy me sanas, Señor. En el nombre de Jesús, mis ojos se abren en lo espiritual. Dile, Señor, abra mis ojos en lo espiritual. Que yo pueda ver proféticamente lo que tienes preparado para mí, Señor. En Amós 3:7 dice que tú no haces nada sin que antes se lo reveles a tus profetas. Y yo sé que tú me revelas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase su mano en los bolsillos, Señor. Aumenta mis finanzas. Vienen finanzas del norte, del sur, del este y del oeste. Tú bendices mi casa. Ahora bendiga sus manos. Señor, bendice mis manos. Todo lo que mis manos tocan, eso mismo va a prosperar. Todo lo que mis manos tocan será bueno. Será algo perfecto, Señor, porque tú me vas a dar la gracia para trabajar. Para poder multiplicar todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mis huesos, desde la cabeza a la punta de mis pies, mis huesos se avivan en el nombre de Jesús. Mis huesos viven. Profetiza sobre tus huesos. Huesos vivan ahora en el nombre de Jesús. Ordéneles. Huesos vivan ahora en el nombre de Jesús. Mis huesos viven ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis huesos viven ahora en el nombre de Jesús. Mis tendones viven, mis ligamentos viven en el nombre de Jesús. Y mi cerebro vive ahora en el nombre de Jesús. Mis órganos, no sé, declare sobre sus riñones, sobre sus pulmones, dígale, viven. Viven ahora mis intestinos, mi estómago, mi esófago, mi laringe, mi faringe, mis ojos, mis oídos, mi boca, en el nombre de Jesús. Mi cerebro se activa en el nombre de Jesús. Mi columna se endereza, profetícelo en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros por fe andamos. Nosotros por fe andamos y creemos que el Señor está sanando en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén y amén.
Hermanos, no sé si alguien aquí siente un fuego, pero yo siento un fuego. Yo siento un recorrer en mi cuerpo. Y sé que es el Espíritu Santo. Ese cosquilleo, eso que siente usted ahorita, es el Espíritu Santo. Padre Celestial, yo sé que ahorita está usted sanando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás rompiendo fortalezas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Pueden tomar su lugar.